amigos de Ambricorp, vamos a mostrarles cómo pueden ustedes instalar todos los activos de Facebook, catálogo digital, cuenta publicitaria, la instalación del pixel. Todos estos activos lo vamos a instalar solamente con un plugin. Y aquí ya tenemos todos nuestros artículos. Ponemos artículos y ahí están todos los productos. Este plugin es de Face, lo ofrece dentro de WooCommerce. Entonces, por ende, este plugin es 100% confiable. Vamos a iniciar con la instalación. Vamos a instalar el plugin dentro de WordPress. De ahí vamos a crear y vamos a integrar el portafolio comercial. De hecho, ya no es necesario que tengamos un portafolio comercial dentro de Meta, porque ya este plugin te va a crear uno desde cero. Tanto el portafolio comercial, el catálogo, la cuenta publicitaria y el pixel. Lo que sí tenemos que disponer de una página de Face, en este caso una página empresarial, es el fanpage, y también un perfil de Instagram. Estos dos sí tenemos que disponerlos. Entonces, estamos dentro de la mente en producción de Ricuritas de Mario. Recuerden que es una marca también de Mario Technology. Estamos dentro de la sección de plugins. Recuerden, estamos en plugin y aquí vamos a ir a añadir nuevo plugin. Entonces vamos a colocar Facebook for WooCommerce. Entonces el plugin que vamos a instalar es el de aquí. Recuerden que este plugin es de Face, por lo que ya es de confianza. Vamos aquí, lo instalamos y después lo activamos. Nosotros, por ejemplo, ya lo hemos instalado y también ya lo tenemos activado. Por eso nos aparece así. En marketing tenemos aquí Facebook. Aquí tenemos varias pestañas. La primera pestaña es de conexión, es decir, donde vamos a crear y vamos a integrar todo el portafolio comercial, también el catálogo, la cuenta publicitaria y el pixel de Meta. Entonces vamos a poner los primeros pasos. Recuerden que tenemos que disponer de una cuenta de Face. En este caso, la cuenta de Mario nos menciona si aceptamos que WooCommerce reciba el nombre y la foto del perfil para poder iniciar con esta integración. Nos ponemos continuar. Entonces, conectando WooCommerce con Facebook, vamos a poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, pretendemos conseguir más compras en el sitio web y también queremos encontrar nuevos leads o nuevos clientes y finalmente obtener algunas estadísticas valiosas, la cual incluyen todo ese seguimiento que se realiza dentro de nuestro sitio web. Ponemos siguiente y aquí. Entonces, una vez que tengamos, por ejemplo, si queremos conectar de a bordo ya lo tenemos conectado, pero ¿cómo sería en este caso? Ponemos portafolio comercial, sería aquí, a bordo. En el caso que no lo tengamos, podemos colocar crear y podemos crear un portafolio comercial. Entonces ponemos a bordo, ponemos siguiente. La página relacionada a bordo sería el fanpage. En este caso, a bordo con Mario. Seleccionamos. Y aquí también tenemos el Instagram. Recuerden que también tenemos que disponer de una cuenta de Instagram. Si no aparece dentro de la lista, podemos agregar aquí el perfil. Se habilita en este caso una ventana para poder ingresar los credenciales. Aquí está. Una vez que lo hemos conectado, ponemos siguiente. Y aquí ya nos da la opción de poder crear un catálogo o seleccionar un catálogo que ya hemos creado. Si estamos haciendo por primera vez, podemos colocar crear. Cuando ya hemos terminado de seleccionar cada uno de estos activos, en este caso tenemos aquí un resumen. Confirmar la configuración y te aparece el portafolio, te aparece la página de Face, de Instagram, catálogo, cuenta publicitaria y finalmente el pixel. Ahí está todo con el mismo nombre del negocio. Entonces aquí recomendamos activar algunas coincidencias avanzadas automáticas para que llegue a estos anuncios después que creemos la campaña, llega a esas personas que ya visitaron tu página web. Entonces se vincula su correo, se vincula su número telefónico que también usan WhatsApp y con ello podemos realizar un remarketing. Ponemos continuar y aquí ya finalmente nos comenta qué es lo que podría hacer esta integración de WooCommerce. Por ejemplo, administrar los catálogos de los productos, administrar la extensión del negocio, también algunos anuncios. Y eso sí es obligatorio. Opcional tenemos las tres siguientes, que es acceder a los anuncios, leer el contenido publicado en la página y también mostrar una lista de las páginas que administramos. Y estos tres son opcionales. Dado que WooCommerce también es una plataforma de confianza, lo utilizamos como nuestra tienda dentro de nuestra página web. Colocamos en este caso los tres en sí. Recuerden que con esto ya nosotros obtenemos métricas, también podemos tener un mejor seguimiento dentro de WordPress. Ponemos siguiente y ya con eso se estaría integrando. Finalmente te aparecería así. Cuando está integrado ya te aparece para poder crear los anuncios. Aquí está. Una vez que ya se lanzan estos anuncios, tienes todo el resumen de la publicidad. Cuál fue el alcance, la interacción, algunos clics. En la segunda pestaña ya entramos a la sincronización de los productos. Para la primera impresión, la primera vez que estamos aterrizando en la segunda pestaña, colocamos sincronizar los productos. Con eso ya se están sincronizando poco a poco todos tus productos. Te ponen aquí también algunas categorías que ya por defecto solicita Google
habilitarlo aquí y según nuestro negocio podemos ir incluyéndolo. Y el de aquí abajo es una subcategoría. Conjunto de productos, eso lo dejamos por defecto. Ya si queremos agruparlos para posteriormente lanzar alguna campaña, podemos utilizar este conjunto de productos de Facebook. Nosotros recomendamos dejarlo por defecto porque llega desde la categoría de los productos que ya hemos colocado en WooCommerce. Nosotros manejamos por categoría. Finalmente, conexión. Esta conexión ya son algunos datos técnicos como el código del pixel, el catálogo, la cuenta de Business Manager y en el caso que tengamos algún error, puede ser este error también. Recuerdo que nos salió este error la primera vez. De repente nos sale este tipo de error. Entonces puedo recuperar el usuario del sistema de extensión. Cualquiera de estos errores, según eso, ya podemos ir activando aquí el modo de depuración. Recuerden que una vez terminado ahí, tenemos nuestra cuenta y dentro tenemos los portafolios. Entonces el portafolio de a bordo lo tenemos aquí. Tenemos un activo comercial. Le hacemos clic y ponemos aquí la tuerca. Vamos a notar entonces aquí que dentro de cuentas ya tenemos la cuenta de Facebook vinculada. Tenemos también la parte del Instagram. También la cuenta publicitaria ya creada. Recuerden que esto es para poder crear las campañas. Un dato más, recuerden que también se había creado el pixel. Entonces vamos a origen de datos y aquí tenemos ya el pixel. Ahí está creado. Ya no es necesario crearlo independiente, ya con esta integración automáticamente ya se creó toda la configuración para el pixel. Ya no es necesario tampoco colocar un código de seguimiento dentro de WordPress porque ya te llega con el plugin, ya se instala. ¿Cómo se verían nuestros productos dentro de Meta? Para incluir en las campañas ponemos herramientas y aquí ponemos comercio. Entonces aquí ya tenemos nuestro catálogo. Por ejemplo, vamos al catálogo, en este caso de la página web, que se vincula con nuestros productos del e-commerce. Seleccionamos y aquí ya tenemos todos nuestros artículos. Ponemos artículos y ahí están todos los productos. Listo. Gracias amigos de Americorp.